Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, a tu canal de DN Store, donde hablamos de proyectos como Elliot, Planet Watch y otros temas relacionados. En este caso, en esta ocasión, tenemos el agrado de ir a visitar a Madrid. Vamos a analizar la situación de Madrid, cómo está Madrid con el tema de sus hotspots, cómo está su escala, qué pueden hacer los chicos, las chicas, las personas de Madrid para mejorar su situación en el tema de la escala y así mejorar su recompensa. ¿Vale? Para esto vamos a hacer uso de Helium Board y vamos a ir al Time Machine. Antes de empezar también me gustaría que si quieres unirte a nuestros canales de Twitter, Facebook, Telegram, Discord, donde puedes poner cualquier duda, si te gustó el vídeo, si no te gustó, qué vídeos te gustaría que hiciéramos. Y pues nada, a por ello. Vamos aquí al Time Machine, le damos clic al Time Machine y vamos a buscar Madrid. ¿Vale? Vamos a buscar Madrid y le vamos a dar clic aquí. Cuando le damos clic, si te das cuenta, se genera un círculo azul. En este círculo azul, bueno, le doy en el botón verde y empieza a generar. En este círculo azul te va a mostrar todos los hotspots que se han ido agregando en esta zona desde sus inicios. Por ejemplo, aquí te dice que en el mes de junio, en tal día, estaban estos hotspots, ¿vale? Y así te lo va generando en cuestión de tiempo. Si te interesa más o menos, te puedes ir acercando y ver en dónde se iban acercando estos puntos. Aquí tú le puedes dar a Streets y cuando le das clic a Streets te genera ya como el mapa con las capitales, ciudades, para ir viendo dónde se han ido agregando. A mí en lo personal me gusta más este, así que lo dejaré por acá. Y mientras esto se genera, vamos a ir a analizar la situación de Madrid con otras herramientas también. Pero esto es muy gráfico y nos puede servir bien para ver dónde se han ido agregando. Más que todo por curiosidad. Vamos aquí al Explorer de Helium, como siempre. Entonces, esto es Madrid, ¿vale? Si te das cuenta, podemos analizar desde el inicio que ya la zona está bien cubierta. Por ejemplo, hay varios hexágonos en verde, hay varias zonas. Entonces, se podría decir que la cobertura, pues está más o menos bien. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más nos acercamos, podemos ver cuántos hotspots hay por hexágonos. Y aquí ya miramos que hay saturación de por sí. Ver un hexágono de resolución 8 en 10 ya es bastante más de lo que se recomienda. Recordemos unos conceptos básicos. Tú no puedes colocar un hotspot a menos de 300 metros. Ya de ahí, si tú colocas un hotspot cerca de otro que está a menos de 300 metros, ya empieza mal. Ya te empiezan a afectar en tu escala. Lo segundo, si no lo has visto, te recomiendo que mires nuestro vídeo de ejemplos para entender mejor cómo funciona la transmisión de escala. ¿Por qué? Porque así entenderás que, por ejemplo, este hexágono es de resolución 8. Resolución 8 según lo que marca Helium, el algoritmo de Helium. Este hexágono. Lo que marca Helium es que si yo tengo dos hexágonos aquí a la par, vecinos o hermanos, siblings en inglés, que ya tiene un hotspot por lo menos, yo puedo tener aquí por lo menos 4 hotspots. ¿Okay? A partir del quinto que yo introduzca aquí, ya me va a afectar en la resolución 8. Entonces, si te das cuenta, este de 10 ya de por sí tiene 6 hotspots de más. Este de 8 tiene 4 y así sucesivamente. El error de muchas veces es que nos enfocamos solo en este hexágono, ¿ok? Y no nos enfocamos en los hexágonos que se van formando de forma más grande. Y este es el algoritmo de Helium. Por ejemplo, si yo junto todos estos hexágonos, estos que estoy marcando con el dedo, la mano, se forma otro hexágono. En este hexágono, este, en principio, también hay un límite. Por ejemplo, si este hexágono también ya tiene hexágonos siblings, como lo vimos en el video anterior, si tiene hermanitos que ya tiene por lo menos uno, tú puedes meter aquí hasta 20. Sin embargo, aquí ya nos pasamos de 20. Solo sumando 8 más 5 ya hay 21. Entonces ya nos pasamos, sin contar todos estos. Entonces ya aquí ya empieza a afectar. Siguiendo este algoritmo, se van a ir formando más hexágonos mayores, más hexágonos mayores. Entonces, entre más se vayan formando, más requisitos habrán. Entonces, podría ser, pero mediante Hotspotting no nos tendremos que preocupar de analizarlo así porque él directamente nos dice.
Pero, por ejemplo, aquí una persona podría pensar, este hexágono está libre, ¿vale? Entonces coloco un hotspot acá porque está libre y no voy a afectar a nadie, pero no, porque en una escala en resolución 8, por ejemplo, en el mayor, si no lo entiendes mucho ahora, lo vamos a entender mejor con hotspot. Pero aquí, en la resolución mayor, con un hotspot, con un hexágono súper grande, por ejemplo, perdón, un hexágono grande, esta zona que ya está con un hexágono grande, que no lo logramos observar directamente acá, ya está cubierta la cobertura, ya está cubierta la zona. No hace falta colocar uno acá, porque ya está saturado todo esto en resolución 4 por lo general. ¿Vale? Entonces, no necesariamente si hay un espacio vacío es un buen sitio para colocar. Podría ir mejorando que en lugar, si alguien de aquí de 6, como una medida medio rápida, pero que tampoco va a traer mucha más mejora, pero podría mejorar un poco, es que este de 6, estos dos de 6 por lo menos lo muevan un poco para acá. Entonces aquí en lugar de 6 bajará 4 y aquí habrán 2 por lo menos. Este es un poco el concepto. O sea, donde si aquí el máximo era 4 y aquí hay 6, muévelo para acá, ¿sabes? Y ya de alguna forma lo mejoras. Pero el concepto es así. Y ya en un hexágono mayor, muévalo al otro hexágono mayor que está libre. Ahora vamos directamente a Hotspotting. En Hotspotting, por ejemplo, claro, yo estaba en Madrid. Este es el hexágono mayor que te mencionaba. ¿Vale? Este es hexágono de resolución 4. ¿Ok? El límite de hotspots que deberían de haber al día de hoy es 250. 250 hotspots. Y hay 504 de más. Ojo, de más. Entonces, aquí de por sí vamos a seleccionar uno al azar, ¿vale? Entonces, seleccionamos me ha salido el Lone Raspberry Wallaby. Aquí te dice ciertas cosas, que está online, sincronizado, pero vamos a ir a Reward Scaling, las escalas de recompensa. Aquí ya te seleccionó otra vez el hexágono grande. Y aquí, lo que te decía, no te tienes que preocupar mucho, porque aquí él te dice, en la resolución 8, ¿estoy bien? Sí. Hay 3 todavía más por acá. Tú podrías agregar 3 en este hexágono. ¿En qué hexágono? En el hexágono que te muestra el mapa de Helium. El mapa de Helium ya viene configurado para que te muestre un hexágono de resolución 8. Un hexágono un poco mayor sería el de resolución 7. Todos estos están bien, ¿ok? Pero el que está malo es el de resolución 4. Entonces le vamos a seleccionar resolución 4, le damos clic y ahora lo vas a lograr observar, ¿vale? Entonces, esta es resolución 4. ¿Qué es lo que nos dice acá? Lo que te decía, el límite es 250 y hay 504 de más. ¿Qué es lo que deben de hacer las personas de Madrid? Ojo, ojo, todas las personas de Madrid. ¿Qué es lo que deben de hacer? Él te dice la estrategia, dice eliminar, bueno, no eliminar, sino tomar 504 hotspots y moverlos hacia el otro hexágono. ¿A qué hexágono? A uno de estos, a tu vecino A, B, C, D, E o F. ¿Dónde podemos ver estos hexágonos? Acá. Este es otro hexágono A. Me voy a alejar un poco para que lo mires. Este es hexágono B, C, D. Aquí se miran las líneas marcadas y esto se forma el otro hexágono. En estos espacios, en estos hexágonos, hay espacio para que tú muevas alguno de estos hotspots acá. Obviamente, siguiendo el criterio, no lo vayas a colocar cerca de otro donde hay hexágonos ya completos, ¿vale? Entonces, tú lo puedes mover. Entonces aquí te dice al vecino A, tú puedes mover 113. En el B podrías llegar a mover hasta 191. ¿Qué es el objetivo para Madrid ahorita? Si yo estuviera en Madrid y pudiera hacer algo, moverlos al vecino E. ¿Por qué? Porque a ti en el vecino B faltan 153 para alcanzar la densidad, el target, como que el objetivo de densidad. ¿Qué es lo que pasa si aquí ya llegamos hasta 250? Ahora te cuento, esto es como un tip que muchas personas no lo pueden, que no lo saben. Lo mencionamos en el video anterior, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si llegamos a 153? Si en el E, todos estos hotspots, en todo este hexágono hay 153, este límite de 250 cambiaría para Madrid. Ya no sería 250. Ahora Madrid, esta zona, tendría
un límite de 800 hotspots. O sea, tú podrías poner aquí hasta 800 hotspots. Entonces, mira qué beneficio tendría si se pusieran de acuerdo para moverlo a las zonas aledañas. Primero, que vas a bajar dentro de tu límite y además te van a subir el límite de hotspots que podrías tener. ¿Vale? Espero que te haya quedado un poco claro esto. Espero que te haya gustado el vídeo. Y como te digo, intentan moverse hacia los hexágonos de esta zona para mejorar tu propia escala y la escala de tus propios vecinos. Si tienes alguna duda, coméntalo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dame like, dale like al vídeo, también comenta un poco abajo. Y si quieres algún vídeo en específico, no dudes en escribirnos, que estamos para aquí para resolverlos. Un saludo hasta Madrid y a mejorar esos rendimientos, a mejorar esas recompensas, ¿vale? Hasta pronto. Chao.